Saludo a todos los hermanos que hoy se reúnen en este lugar para participar de esta asamblea de adoración, de encuentro, de capacitación. Y quiero agradecer al Señor por ustedes, toda la hermandad de Yaritagua. Dios les bendiga poderosamente. Que en esta oportunidad el Señor nos inspire para hacer su voluntad y que todos los días dependamos de sus promesas y que cuando el Señor venga en las nubes de los cielos nos encuentre haciendo su santa y divina voluntad. Hoy quiero compartir con ustedes un seminario que espero nos ayude un poco a inspirarnos y a recordar aquellas herramientas importantes y útiles para la proclamación de las verdades bíblicas. El discipulado, la meta de la iglesia, un gran desafío. Nuestra iglesia está enfrentando serias dificultades y a medida que nos acercamos al final de los tiempos, el mundo se convulsiona y de una u otra manera esto afecta la dinámica de la iglesia. Sin embargo, la iglesia no puede detenerse porque la tarea está bien definida por el Señor para nosotros. Pero vamos a ver algunas realidades de la iglesia y vamos a ver la manera bíblica cómo enfrentar esas realidades y con la ayuda del Señor alcanzar las metas que el cielo nos ha colocado. Una de las realidades de la iglesia adventista para este tiempo es poca asistencia de sus miembros a las reuniones. Y también de cada 10 miembros, solo 1 o 2 participan en la obra misionera. Escasez de líderes comprometidos con el cumplimiento de la misión. Tenemos bastante gente en la iglesia, gente unida, añadida a través del bautismo, pero muy pocos comprometidos con el cumplimiento de la misión, incluso aquellos que ni siquiera asisten a las actividades. También poco compañerismo y amistad entre los miembros de la iglesia, lo cual va a traer como consecuencia pues desánimo y hace que muchos abandonen las filas del Señor. Falta de asistencia a los cultos regulares, muchos líderes laicos con disposición de servir, pero que no han recibido la preparación necesaria para hacer mejor su trabajo. Hay gente dispuesta, pero por una u otra razón no han recibido las orientaciones, las instrucciones precisas para desarrollar sus habilidades y talentos dentro de la iglesia. También un solo pastor atendiendo muchas iglesias y recorriendo grandes distancias. Esto crea frustración tanto en el pastor como en los feligreses. Una gran cantidad de personas a veces no son atendidas y esto dificulta el desempeño pastoral y la atención integral de la congregación. Falsos conceptos que algunos líderes y miembros de la iglesia tienen acerca de su organización y de sus pastores, lo cual contribuye a crear división en el pueblo de Dios. Cuando no hay una identificación plena de la iglesia en su estructura, entonces algunos tienden a crear cismas, a trabajar de manera aislada y esto no produce fuerza en el trabajo y en las tareas. También se imparten pocos estudios bíblicos y como resultado final hay pocas personas que se integran a la iglesia a través del bautismo. Nosotros sabemos claramente que mientras más personas estén estudiando la Biblia, más personas van a decidir entregar su corazón al Señor.
Pero cuando pocas personas están participando en los estudios bíblicos, pues pocas personas van a unirse. Sembramos bastante, cosechamos bastante. Sembramos poco, cosechamos poco. Eso es muy claro y muy lógico. Muchos líderes y feligreses desean que su iglesia mejore. Ciertamente todos queremos que la iglesia mejore, pero no quieren abandonar sus ideas personales y sus prácticas tradicionales. Si nosotros queremos cambios, tenemos que hacer cambios para que los resultados se puedan manifestar. Se invierten grandes cantidades de dinero en campañas públicas y se obtienen pocos resultados. Esto desanima más a los dirigentes y miembros de la iglesia. Ciertamente, si hacen esfuerzos evangelísticos, los resultados son mínimos, a veces nulos. Entonces, esto crea cierto desgaste. Muchos tienen una equivocada creencia que solo en el templo se puede adorar a Dios y no han valorado la importancia de las reuniones en las casas. Cuando la iglesia cree firmemente que en los grupos pequeños se puede desarrollar actividades espirituales, misioneras, de consolidación, la iglesia tiene un empuje, pero necesitamos estar convencidos todos de esta realidad. Las personas que se integran a la iglesia tienen poca consistencia y profundidad en las doctrinas de la iglesia y por lo tanto pues hay poca raíz y a veces se debilitan a través de las dificultades que enfrentan en el diario vivir y falta de sentido de urgencia en la predicación del evangelio. Realmente la proclamación del evangelio es un asunto de urgencia y en algunas oportunidades nosotros consideramos que hay que ir pausado, con mucha calma, con mucha quietud y, y no entendemos que esto es un asunto de urgencia, es de vida o muerte. Si hay una cosa urgente que, que la tierra, que el mundo, que los hombres deban conocer, es el Evangelio eterno. Ahora, sí tenemos todas esas dificultades ante nosotros y crean cierta preocupación. Pero lo importante no es ver los problemas que tenemos y llorar por esos problemas. Necesitamos las herramientas del Señor para enfrentar ese desafío, esas dificultades. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a encontrar la mejor manera para enfrentar esos desafíos que tiene la iglesia en el tiempo del fin. Número 1, confiando en el poder del Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La iglesia tiene en su haber el Evangelio y el Evangelio representa un poder enorme. La palabra de Dios representa un poder enorme, tanto equiparado como una dinamita, como una bomba, que al explotar produce transformaciones, produce cambios. Hay que convencerse que lo que nosotros tenemos como palabra, tenemos como evangelio, tenemos en la Sagrada Escritura, es poder de Dios. Solo que no hemos desarrollado ni activado ese poder, pero el poder está latente. Otra cosa es usando la Biblia para enseñar. La palabra de Dios es la que tiene el poder para penetrar en los corazones, para entrar en la mente de la gente y producir los cambios. No hay otra cosa que sustituya esa palabra que tiene poder. Y fíjense lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios nos mandó a enseñar su palabra, la palabra de Dios, que es aquella que puede entrar en el corazón del ser humano
inquietarlo, herir el pecado en el corazón del ser humano, herir el orgullo y entonces producir lo que Dios desea producir. Utilizando la palabra de Dios como defensa, tanto el creyente como el discípulo o la persona que está recibiendo el mensaje debe considerar la Sagrada Escritura ya no solamente como un poder, sino como un poder de defensa ante las adversidades y los ataques del enemigo. Y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús terminó de ayunar allá en el desierto, vino el tentador. Y después que Jesús terminó el ayuno, fíjense la primera tentación que el enemigo lanza sobre él. Teniendo Jesús hambre, 40 días sin comer, el enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le dice, o le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús cita la Sagrada Escritura para contrarrestar los ataques del enemigo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que entonces el enemigo le llevó a la santa ciudad y lo colocó sobre el pináculo del templo, y usando el enemigo ahora la Biblia, la palabra, le dijo, escrito está, échate abajo para que Dios mande sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Noten ustedes, Jesús había utilizado la palabra, la Biblia, para repeler la tentación. Ahora el tentador utiliza la misma Biblia para atacar a Jesús. Ahora, si el enemigo estaba utilizando la Biblia para atacar a Jesús, ¿qué otra cosa podía usar el Señor Jesús? ¿Qué herramienta, qué arma más poderosa tendría Jesús para repeler esos ataques? Fíjense lo que hace Jesús. Le contesta, con un escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No usó otra herramienta, usó la misma herramienta del principio, la Sagrada Escritura. Ahora el enemigo, ya considerando que no podía de esa manera, entonces usó otra estrategia. Le mostró todos los reinos del mundo, toda la gloria, todo el poder, todas las riquezas. Y le dice, a mí eso me ha sido dado, soy el dueño de todas esas cosas. Y yo puedo dártelas. Y le ofrece la fama, la gloria, las riquezas, a cambio de un acto, si postrado me adorares. Y Jesús sabía todo lo que tenía que sufrir en su ministerio. Ahora el enemigo está presentando de una manera atrevida fama, gloria, riquezas. Noten ustedes qué usa Jesús para contrarrestar este ataque. Él le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Entonces el diablo le dejó. En la tercera tentación, usando otra vez la palabra, Jesús pudo vencerlo y el enemigo le dejó. Y si Jesús utilizó la palabra de Dios para defenderse, ¿qué otra cosa podemos utilizar nosotros y qué otra herramienta podemos darle nosotros a la gente para que la use en su experiencia espiritual y en su defensa en contra del mal
que nos circunda. Otro detalle importantísimo que nos va a ayudar es el discipulado. Discipulando a la gente. Nosotros no necesitamos simplemente enseñarle el evangelio a la gente, sino enseñarle a la gente que también comparta ese evangelio que está conociendo. Y dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos. La tarea principal de la iglesia es hacer discípulos, enseñar a la gente el evangelio y a la vez lo que han conocido deben enseñarlo. Usted, hermano, se convierte en un discípulo de Jesús, pero en miniatura se convierte en un maestro y enseña a los hermanos, enseña a los interesados también a ser discípulos y a ser micromaestros enseñando a otros. Y noten ustedes que la gente no tiene que ser un especialista en religión ni en teología. Lo que tiene que enseñar es lo que ha aprendido, no aquello que desconoce o no sabe, es aquello pequeño, mediano o mucho que haya aprendido. Y la gente desarrolla sus habilidades a medida que enseña lo que va aprendiendo, sea pequeño, mediano o mucho. El alumno aprende haciendo. Así es como se hacen los discípulos. Hermanos, que se identifiquen con la tarea, asignar tareas claras para que la gente lo que va aprendiendo pueda enseñarlo a los demás. Y esto le permite al discípulo sentirse muy útil y sentirse contento de estar siendo un instrumento en las manos del Señor para el servicio. La otra cosa que necesitamos practicar es la empatía y recordar la manera empática como el Señor Jesús trabajó con la gente. Y la empatía es la forma de relacionarnos con la gente. Jesús es nuestro modelo y ejemplo perfecto. Su buen trato impactó al mundo. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, nos encontramos nosotros con un relato significativo. Estaba Jesús pasando por el mar de Galilea y encontró allí unos hombres que estaban preparándose para la pesca. Ellos eran pescadores, tenían una empresa pesquera, tenían sus planes laborales bien definidos, bien concretos, bien claros. De eso vivían, de eso sostenían a su familia y también tenían muchos empleados. Y estando preparando sus equipos de pesca, Jesús pasó y se quedó mirándolos. Y les dice, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y hermanos, qué impactante. Esos hombres dejaron todo su equipo de pesca y siguieron a Jesús. ¿Qué tenía Jesús tan poderoso? ¿Qué hacía Jesús que la gente le seguía? Esa gente que tenía bien definidos sus planes y proyectos y dejándolo todo, le siguieron. En Mateo 9:9 estaba un cobrador de impuestos que aunque su trabajo era deshonroso, era muy jugoso. Era un trabajo que tenía muchos dividendos, producía muchos dividendos. Era un publicano cobrador de impuestos, recaudador de impuestos. Y allí estaba solvente. Y pasa Jesús y le dice, Leví Mateo, ven y sígueme. Hermanos, dice la Sagrada Escritura que dejándolo todo le siguió. ¿Qué tenía Jesús que llamó a Leví Mateo? Y Leví Mateo no traspasó el negocio, no traspasó el local. Él
simplemente dejándolo todo, dice la Sagrada Escritura, le dejó. Le siguió, dejó todo y le siguió. En San Juan capítulo 7, versículo 32, hasta el 32, el 45 y 46, dice que los sumos sacerdotes encomendaron a un grupo de alguaciles, que eran unos soldados, para capturar a Jesús. Los sacerdotes habían decidido ponerle fin al ministerio de Jesús porque era contrario a sus intereses egoístas y muy personales. Y estos soldados recibieron una orden muy clara, muy precisa, y dice la Biblia que ellos fueron, y cuando fueron a capturar a Jesús, comenzaron a oír acerca de la vida nueva que el Señor Jesús estaba predicando. De su interior brotarán ríos de agua viva aquel que reciba al Señor, aquel que entregue su corazón al Señor. Y habló tantas cosas el Señor Jesús que estos soldados se quedaron oyendo, se quedaron mirando y después regresaron a sus jefes. Y cuando llegan, los jefes le preguntaron, ¿dónde está el hombre que mandamos a capturar? Y ellos dijeron, no, no lo pudimos traer. ¿Qué? ¿Hizo resistencia? ¿Hubo oposición? ¿Batalló contra ustedes? Y fíjense la respuesta de ellos, no, no lo trajimos. Jamás hemos oído hablar a un hombre así como él. Qué tremendo, miren, que unos soldados le digan a su comandante que no pudieron traer a una persona que había tenido orden de captura o había recibido orden de captura simplemente porque los cautivó con la manera de hablar. Eso es ilógico ante cualquier autoridad. Pero aquí sucedió así. Esos soldados quedaron impactados con la palabra, con el trato, con la manera como el Señor Jesús se dirigió a la gente y no pudieron capturarlo. Imagínense el poder que había en sus palabras, la empatía, esa manera de tratar a la gente impactaba. Y saben, esa empatía y esa manera hermosa, buena, agradable de tratar a la gente todavía tiene grandes resultados. Y es uno de los elementos que necesitamos utilizar en el trabajo para llamar a la gente al camino de la salvación. Y toda la iglesia debe participar de esto con sus habilidades y talentos. El discípulo debe aprender del Señor Jesús estas cosas de tal manera que todos participando en la proclamación de la palabra, enseñando, usando la palabra de Dios y siendo empático con la gente, toda la iglesia participando, habrá un impacto misionero muy grande en nuestras congregaciones. Aunque hayan pasado más de 2000 años y el mundo sea diferente, el método de Cristo seguirá siendo el mejor. No hay mucho que inventar, hermanos, solo adaptar lo que hemos aprendido de Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios nos ayude a todos a captar todas esas lecciones, todas esas enseñanzas que están en la Sagrada Escritura para que sean el modelo para practicar un discipulado ideal que el cielo nos ha dado como orientación perfecta. Dios nos bendiga poderosamente. Dios les guarde.